Buen día. Presentamos los resultados de la actividad uno, planeación financiera. El grupo está conformado por Felipe Mejía, Edwin Palacios e Iván Pérez. El caso propuesto es un emprendimiento en Colombia, el cual es un negocio de comercialización de un nuevo dispositivo tecnológico necesario para las telecomunicaciones. Se elaboró un archivo de Excel en donde se inició con los datos del ejercicio. En esta hoja se presentan los valores de cada uno de los datos del ejercicio, datos para la financiación, datos de inversión, el presupuesto de ventas y compras y otros datos adicionales que nos da el ejercicio para empezar a realizarlo. Luego sigue el estado de situación financiera inicial. En esta hoja encontramos los activos corrientes, los activos fijos, los pasivos corrientes y los no corrientes, y también el patrimonio inicial. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de activo o pasivo corriente, queremos decir a corto plazo, es decir, a 12 meses. Y cuando hablamos de no corriente, tanto activo como pasivo, quiere decir a largo plazo, es decir, después de los 12 meses. Luego encontramos el presupuesto de financiación. Aquí vemos la amortización del crédito, que es del 40% de la inversión requerida. Entonces, eso quiere decir que aquí encontramos la financiación externa. Eh, Nos da una tasa mensual de 1.25 y esto nos lleva a tener la cuota fija, el interés, la amortización y el saldo. Buen día. Continuamos con la hoja de la depreciación. En esta hoja encontraremos las tablas de las depreciaciones, donde se calcularon por separado los muebles y enseres, equipos de cómputo, local comercial y vehículo. La depreciación acumulada es el total del gasto de depreciación asignado a un activo desde que se comenzó a utilizar, reflejando la pérdida de valor de ese activo a lo largo del tiempo. Los métodos utilizados para calcular la depreciación, según lo propuesto en los datos de la actividad, fueron línea recta, la cual la utilizamos para los equipos de oficina. El otro método es suma de dígitos, el cual se utilizó para el vehículo. El otro método que se utilizó fue el de reducción de saldos, que se utilizó para el local comercial. Y pues estas tablas están formuladas y llevan los valores directamente al estado de resultados. Continuamos con la nómina. Entonces en esta hoja encontraremos la nómina. Para esta hoja se utilizaron los datos según lo propuesto en la actividad y se tuvieron en cuenta aspectos como liquidación mensual de los salarios propuestos para el ejercicio, en los que se encuentran auxilios de transporte y descuentos por salud y pensión, entre otros. En el tema de parafiscales se tuvo en cuenta lo descrito en el artículo 14.1 del Estatuto Tributario. También se tuvo en cuenta para los intereses de cesantías, se tomó el 1% en la tabla, ya que la tabla está formulada y discrimina la nómina de manera mensual. Y los intereses de cesantía se calculan al 12% anual. Entonces, de esa manera nos da un resultado más ajustado a temas de nómina. También tuvimos en cuenta pues el salario del administrador, el asistente administrativo y los 3 agentes comerciales, incluyendo también un agente comercial externo, de acuerdo a lo propuesto en el ejercicio. Continuamos con la hoja del presupuesto de ventas, costos y gastos. Ingreso por ventas, digamos que ahí viene formulado también, está tabulado, está discriminada en las tablas
de ingreso por ventas, costo de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de IVA, gasto de administración y ventas. Como dato relevante, se logró una negociación con el proveedor para el año 2025 que consiste en comprar mínimo 130 unidades mensuales durante todo el año, y así el proveedor mantendrá el costo unitario más económico, pero en caso de incumplir con ese mínimo, el costo unitario aumentaría durante el resto del año. Se tienen en cuenta datos como el IVA al 19% y se calcula también el pago del impuesto del IVA cada 4 meses. Gracias. Bueno, en cuanto al flujo de caja, en una descripción breve, el flujo de caja es básicamente el estado financiero en el que muestran las salidas y las entradas del dinero en una empresa, dependiendo o teniendo en cuenta cierta cantidad de tiempo. En este caso sería mes a mes o completar el año. En este punto nosotros tuvimos en cuenta que en el ejercicio nos daba que si había una diferencia mayor a 1.5 entre el capital inicial a la diferencia de algún mes, este se vería, pues nos tocaría invertirlo en un CDT. En este caso fue en el mes de julio en el que se invierte la diferencia entre estos dos valores. En el estado en estados financieros tenemos como primero el estado de resultados, que una descripción sería como es el que nos muestra la rentabilidad o la utilidad neta de la proyección dada en los anteriores ejercicios, en los anteriores procesos, mejor dicho. Y bueno, en cuestión del estado de la situación financiera, tenemos los activos. Bueno, en este caso sería la comparación del año cero al año proyectado, que sería el año 2025. Como conclusiones tenemos la primera, ¿cuáles son los recursos financieros que necesita este proyecto empresarial? Tenemos como conclusión que el proyecto requiere de 655.000 millones y los cuales están financiados en 60%, que son los aportes de los socios, y tenemos un 40% que sería financiado por medio de un apalancamiento bancario, es decir, un crédito de un banco. En la segunda parte tenemos, segunda conclusión, es ¿cuál es la importancia de la depreciación a la planeación financiera? Bueno, realmente contamos de que la depreciación es muy importante al momento de una planeación financiera porque esta parte nos indica qué tanto nosotros vamos a recibir por un activo que nosotros ya hemos utilizado dentro de su vida útil. Bueno, es algo, digamos, como un monto mínimo que se podría llegar a obtener pues de ese activo ya con su depreciación. 3. ¿Qué impacto tiene la financiación en los resultados de la organización? El crédito bancario garantiza liquidez inicial, pero implica pagos de interés que reducen la utilidad. Sin embargo, al apalancar el negocio se otorga liquidez. 4. ¿Por qué es importante realizar una buena clasificación y gestión de costos? Una adecuada clasificación permite identificar el margen bruto real, controlar gastos, ajustar precios y tomar decisiones de inversión con base en datos fiables. Bueno, ya para finalizar con las conclusiones, ¿qué riesgos financieros cree que tiene la empresa? Dentro de esos riesgos financieros evidenciamos el posible riesgo de la caída de las ventas por debajo del mínimo acordado con el proveedor, lo cual nos castigaría el precio del insumo principal, digámoslo de esa manera. Em, los incrementos en las tasas de interés, pues lo vemos como un riesgo de crédito, ya que si la empresa requiere nuevo apalancamiento
financiero, pues ese incremento en la tasa nos castigaría también. Las dificultades de liquidez en meses de pago de IVA, porque como les mencionaba anteriormente, se paga cada 4 meses el impuesto al IVA y esos meses de pago pues nos castiga también la liquidez. Y tenemos la dependencia de un solo producto tecnológico. En este momento tenemos una sola línea de producción, lo cual también vemos como un riesgo financiero para la empresa. Vemos en la sexta pregunta evidencias algunas oportunidades financieras para la empresa en el futuro. Entonces, pues sí, realmente seguir reinvirtiendo los excedentes en instrumentos financieros es una buena práctica. Incluso también podemos buscar otra herramienta de inversión que nos pueda generar una mayor liquidez. También tenemos la expansión de líneas de productos aprovechando canales de venta ya estructurados y la posibilidad de refinanciar el crédito a tasa más baja. Son como las oportunidades que tenemos ahí como a la vista. Ya para finalizar, entonces tenemos las recomendaciones para crear valor. En ese orden de ideas, pues sería importante poder diversificar los productos y el mercado, ya que como lo mencioné anteriormente, estamos enfocados en un solo producto. Entonces, aprovechando ya todos los contactos con proveedores y vendedores, podemos identificar qué otros productos tecnológicos podemos incluir dentro de nuestro catálogo y así poder generar valor a la empresa. Continuar con la reinversión de excedentes financieros. Como lo mencionaba, también es una oportunidad para crear valor, ya que podemos buscar inversiones también más rentables, ¿sí? Inclusive buscar o negociar tasas de acuerdo a la antigüedad que ya tengamos con la entidad financiera que estemos trabajando. También es importante reinvertir utilidades en innovación y expansión de ventas, ¿sí? Ejemplo, podemos comprar un software de control para optimizar pedidos al proveedor y así evitar los sobrecostos, ya que eso lo hemos evidenciado como un posible riesgo en caso de que se nos bajen las ventas. Crear fondo de contingencia por parte de las utilidades, con parte de las utilidades, perdón. Eso lo vemos también una posibilidad o una oportunidad para crear valor. Crear un fondo de contingencia con parte de las utilidades para tener ahí una posibilidad de apalancamiento que no nos genere intereses. Adicional a eso, como conclusión, vemos que la empresa es rentable, tiene liquidez y cuenta con capacidad de crecer. Bueno, muchas gracias.